Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se viene la tarde en casa. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Gerardo? Esto es la tarde en casa, en rigor, ¿no? Lo que se viene es el Mundial. Sí, además. claro que sí. Bueno, sí, María Inés, nos han preguntado. Se viene María Inés. De María Inés se viene dentro de una semana. No sabemos Nosotros cuándo. ¿La semana acá. que viene es? La semana que viene, sí, señor. Bueno, vos por las dudas venís, después Por vemos. suerte, cubriendo toda la cancha. Claro, ahí está. Hablando de fútbol, vamos a hablar de fútbol hoy, ¿eh? Sí, vamos a hablar de fútbol, bueno. vamos a hablar de fútbol, de la historia de Uruguay en los mundiales y cómo esto tiene que ver con tantas cosas relacionadas con nuestra idiosincrasia, con nuestros sueños, también con nuestras taras y con nuestras frustraciones. Claro. Y lo vamos a hacer al menos con un experto que ustedes lo conocen como politólogo e historiador, que es Gerardo Caetano, pero que muchos sabrán que fue jugador de fútbol, jugó en un cuadro, después jugó en Central, jugó... no, era jugador de Defensor, vamos a decir la verdad, es hincha de Defensor. Bueno. Jugó en la selección juvenil y es uno de los autores de este libro fantástico que se llama Uruguay en los mundiales. Todos tienen defectos. Claro. Vamos a estar con el fútbol y ahora vamos a meternos en un tema que ya hemos anunciado. El proyecto en realidad es un proyecto empresarialmente del Grupo Cipriani, un grupo internacional vinculado a la hotelería, inversores que proyectan construir y que ya estaba presente en Punta del Este. Que está presente en Punta del Este. Se hizo cargo de lo que queda del Hotel San Rafael, ese hotel característico, Exacto, histórico, bellísimo, además de Punta del Este. Y aparecen con un proyecto que yo apenas lo vi, dije, claro, esto va a generar polémica. Y está bien que, independientemente de lo que cada uno piense, que haya polémica sobre algo que cambia radicalmente el entorno. Se esperaba este proyecto porque, bueno, como tú decías, Gerardo, el Hotel San Rafael había quedado en una muy mala situación, ya estaba con dificultad de mantenimiento. Bueno, lo que se apunta es a relanzar el hotel. Pero no solamente eso, el Grupo Cipriani con un proyecto del arquitecto uruguayo, el renombrado arquitecto uruguayo Rafael Viñoli, presentó en la Junta Departamental de Maldonado un proyecto sin duda muy ambicioso para ese punto. Rodear el hotel, obviamente que modernizarlo y renovarlo, pero además lanzar un proyecto de altísimo alcance, 400 millones de dólares, en un complejo turístico, gastronómico, hotelero, termal. Está siendo muy parcial en lo que estás diciendo, me parece. Puestos de trabajo, claro, 1000 puestos de trabajo pero fijos. decís todas las cosas que son a favor, pero en contra, si ves algo que por su volumen, por su dimensión, incluso por su estilo, no tiene nada que ver con el entorno No, bueno, de San Rafael. yo te estaba diciendo las cosas en las que efectivamente apunta. Sí, pero vos estás medio a favor, me parece. Y yo lo que quiero ver qué argumentos hay para estar en contra. Exacto. Y para eso tenemos a alguien que sabe. La arquitecta Laura Alemán, que es profesora del Instituto de Historia de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura Alemán. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. No, por favor, arquitecta, ¿cómo ve usted este proyecto? ¿Ya tiene un juicio formado al respecto? O en todo caso, ¿qué sugeriría que sobre qué aspectos deberíamos pensar frente a un proyecto tan audaz para la zona, por lo menos? Sí, tengo un juicio formado claramente. En primer lugar, el proyecto me causó sorpresa, ¿no? Como a muchos otros colegas y a mucha gente en general. Me parece un proyecto desmedido, desmesurado, digamos, que no contempla una cantidad de parámetros ambientales, locales, digamos, del lugar para el cual está propuesto, ¿verdad? Algo de eso ustedes ya estaban comentando recién. Creo que es un proyecto que no se justifica bajo ningún argumento. Todos los argumentos que se han manejado a favor, ¿no? La creación de puestos de trabajo, la creación de un polo turístico, etcétera. Creo que son argumentos muy frágiles porque hay muchas otras maneras de resolver estas cosas sin apelar a una propuesta como esta, que es del todo inverosímil, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Claro, yo no he estudiado mucho el proyecto. Lo que vemos chiquitito adelante es el Hotel San Rafael, que hoy nos parece tan impresionante. Sí, ahí hay un primer problema, porque el proyecto, una de las justificaciones en el discurso, digamos, ¿no?, que se da para hacerlo es justamente la recuperación del Hotel San Rafael, que hoy está muy deteriorado, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el resultado, digamos, de cómo queda involucrado el Hotel San Rafael en esta nueva propuesta, vemos que la recuperación del hotel aparentemente es algo menor, digamos. Directamente eso no implica, digamos, el modo en que el hotel queda incorporado a la nueva propuesta es absolutamente ridículo y desvalorizable, ¿verdad? Realmente lo que hace no es valorizar el edificio, sino que lo desvaloriza. O sea, ahí hay un doble problema que es la escala y el estilo. Alemán, disculpe, sí, porque hay otros temas, usted los ha planteado, pero para quedarme en este concreto.
evidentemente que el Hotel San Rafael es un gran problema. De hecho, ya han pasado muchísimos años y no se lo puede levantar. Es decir, el hotel como está, no anda, es difícil hacerlo rentable por sí mismo. No solo desde el punto de vista arquitectónico, sino como unidad empresarial. Decir, exacto, y además arquitectónicamente se está cayendo. Es decir, todo indica que ahí hay que apostar o a una o otra cosa, y este proyecto, por lo menos a mi juicio, va por ese lado. Es decir, bueno, armemos otra cosa y que, de paso o asociado, podamos mantener el hotel dignamente manteniendo el valor arquitectónico, porque lo contrario es tal vez demolerlo o, bueno, mantenerlo a costo como si fuera un lujo social. Bueno, si me preguntan, yo diría que prefiero la muerte digna del hotel antes que esta situación, ¿verdad? Porque creo que aquí no hay ninguna dignidad para el hotel. El hotel pierde absolutamente en todo, en su escala, en su, digamos, histórica posición de enclave o de foco, de pieza aglutinante en ese lugar, ¿verdad? Queda absolutamente disminuido y ridiculizado, sobre todo porque las torres que se proponen pretenden replicar o emular, digamos, el estilo en el cual fue construido el hotel, y eso vuelve todavía más, digamos, inverosímil la propuesta, ¿verdad? Se trata de replicar o copiar, digamos, mimetizarse con el estilo original del hotel en una escala y en unas proporciones absolutamente incomparables con la propia escala histórica del hotel. Y eso genera esa gran distorsión que por lo menos para mí es bastante notoria, ¿verdad? Y que se ve ya en una primera mirada a la propuesta. A mí me parece que es una propuesta negativa desde todo punto de vista, y en particular es negativa para el hotel, y eso es paradójico, porque se supone que la recuperación del hotel es justamente el móvil de esta propuesta, ¿verdad? Era lo que estaba en el centro del problema. ¿Sabe qué me hace acordar esta solución? No, en Manhattan, en fin, en Chicago, ciudades que tienen grandes edificios desde hace muchas décadas. A uno le muestran un edificio. Este era una torre histórica de la ciudad y tiene tantos pisos. Y resulta que está rodeado de torres que son 2 veces más altas. Claro. Y queda totalmente opacado algo que evidentemente fue hecho para otra escala. Y lo otro es que este porte de construcciones, en fin, de complejos, o bien empieza a generar en su entorno la aparición de otros edificios similares, aunque más bajos, si no va a quedar ahí como una especie de no sé de qué, de parche o de isla. Sí, a eso me quería referir también. Aquí hay un problema, digamos, patrimonial, no solamente con respecto al hotel, que quizás se vuelve un tema menor, digamos, en este contexto, sino a nivel ambiental, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los efectos, las consecuencias a mediano y a largo plazo de esta implantación? Porque esto va a generar un cambio, digamos, de modelo territorial en la zona, ¿no? Hay que ver que también el proyecto instala una especie de prolongación, de zarpazo, digamos, sobre la costa, ¿verdad? Lo que implica una virtual privatización de un tramo costero, ¿verdad? Y eso a mí me parece gravísimo, me parece inadmisible. Y creo que a nivel territorial, digamos, a nivel ambiental, digamos, entendiendo el patrimonio como una cuestión mucho más amplia, ¿verdad?, que trasciende la conservación de un mero objeto edilicio como es el hotel, creo que la propuesta es muy inconveniente. Además porque la altura, ¿verdad?, que se ha cuestionado tanto, la altura no es buena o mala en sí misma. El problema es que aquí la altura implicaría generar una especie de foco, de mirador hacia todas las casas unifamiliares que están en ese sector, ¿verdad?, que están así instaladas. O sea, generaría problemas reales, ¿verdad?, en cuanto a la transgresión de lo que ha sido hasta ahora el modelo territorial en ese sector de Punta del Este. Ahora, arquitecta, eso no puede decirse también, estábamos viendo imágenes aéreas, a 400 metros ya hay torres no tan altas, pero muy altas, que causan o que le causan el mismo perjuicio a los vecinos de las casas. Sí, probablemente. El problema es que a nivel conceptual, porque algo esté mal, uno no tiene por qué repetirlo. Porque algo ya se haya hecho mal, no tenemos que seguir en ese camino. Todo lo contrario, tenemos que tratar de preservar lo que nos va quedando, lo que todavía tenemos y lo que por lo menos por ahora podemos mantener en ciertas condiciones. Incluso desde el punto de vista turístico y económico, a mí no me parece conveniente ofrecer siempre lo mismo en todos lados. Creo que justamente en ese lugar, en esa zona, se puede ofrecer algo diferente, ¿verdad? Algo que está dado por una escala distinta, por un paisaje diferente, por el predominio del verde,
por la amigabilidad, digamos, con la costa, por el modo en que todo ese paquete, digamos, del hotel y las casas vecinas se vinculan con la costa. Entonces creo que ni siquiera desde un punto de vista más pragmático, digamos, desde el punto de vista más duro en ese sentido, creo que sea defendible la propuesta. Es decir, no simplemente, Alemán, sí, me quedo con un par de conceptos muy importantes, lo que usted ha dicho. La altura no es mala o buena en sí misma, ese es un concepto muy interesante que lo han planteado el propio Viñoly. Creo que Mariano, claro que no. Claro, él dice, bueno, en realidad la altura mala podría ser una altura mediana, ya cuando vamos a alturas superiores, digamos que podría haber incluso algunas virtudes. Usted plantea lo del zarpazo a la costa, en esa imagen tan ilustrativa que usted ha planteado, y la verdad que, bueno, por lo menos yo comparto esa preocupación. Uruguay se ha caracterizado por no tener playas privadas y bastante lío se ha armado en algún lugar. Lo que tenemos entendido, la producción de La Tarde en Casa ha averiguado que ese mirador unido al hotel sería público, pero en cualquier caso comparto con usted que eso es una disrupción bastante fuerte. Ahora, usted habla del modelo que hay allí. ¿Hay efectivamente un modelo de desarrollo o esto es en realidad una zona de chalet de muy alto nivel que ahora puede tener un giro, ¿verdad? Pero ¿hay un modelo allí? Hay un modelo de ocupación del suelo, hay un modelo de implantación en el espacio, digamos. Hay un modelo urbano, territorial, digamos. No quiere decir que sea un modelo de desarrollo ni que haya tenido una intención potente a nivel económico, pero hay un modelo espacial, ¿no? Y bueno, y eso para los arquitectos es fundamental. Es parte de la evaluación, ¿no? Uno no puede hacer arquitectura o proponer cualquier cosa simplemente en aras de razones económicas, ¿verdad? Que tienen que existir y que siempre están, pero no pueden ser las vedettes del asunto, digamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta otras cosas, porque bueno, el espacio es el espacio y hay que saber cómo estructurarlo, cómo manejarlo, cómo diseñarlo. Y lo sorprendente justamente es que todos sabemos que Viñoly es alguien que tiene talento y tiene oficio en todo esto. Entonces eso es lo que más sorprende, ¿no? Desde cierto punto de vista. La verdad que sí, es un tema muy importante porque esto a largo plazo hace al rendimiento ambiental del Uruguay y económico también. Viñoly estuvo en la discusión del puente de la Laguna Garzón. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué alternativa hay? Porque cuando hay movimiento económico y hay oportunidades, tiende a haber edificios grandes en altura, pasa en las mayores ciudades y también en los balnearios importantes del mundo, ¿no? Sí, pero yo creo que nosotros tenemos que mirar al mundo y tenemos que mirar críticamente el mundo y no tener ese complejo de país chico y darnos cuenta de que tenemos muchas cosas para ofrecer que son muy buenas en el contexto del mundo y tenemos que tratar de cuidar las cosas buenas que tenemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que emulamos, con lo que copiamos, con las cosas que queremos digamos, asimilar de todo lo que aparece en el mundo, porque ya sabemos, ¿no?, que el mundo está muy mal en general, y bueno, nosotros tenemos que tratar de cuidar justamente las bondades que tenemos, como es, por ejemplo, la costa pública, ¿verdad? Claro, que a propósito... empieza a ser una rareza, ¿no? Sí, arquitecta, la construcción esa llega sobre la playa prácticamente hasta la orilla, algún día de tormenta, incluso ¿cuál es el destino que se le pretende dar a esa construcción? Realmente no lo tengo muy claro. Pero podría ser de acceso público, o debería ser de acceso. Sí, pero el hecho de que sea de acceso público no mejora demasiado las cosas, ¿verdad? Porque estamos invadiendo, estamos ingresando a una zona que es absolutamente pública, donde no tiene que haber construcciones y donde de hecho la norma lo prohíbe, ¿verdad? Implicaría una afectación gravísima, porque eso además sería la primera piedra de un proceso que no sabemos dónde termina. Sí, eso parece claro. Es decir, si se justifica un caso, claro. Lo siguiente es decir, yo también, eso es claro. Sí. Ahora, el énfasis en el... Desde la época del viejo hotel de los Pocitos, que no tenemos construcción. Claro, pero el Pocito, seguramente la arquitecta alemán lo debe tener más que presente. Es una historia un poco triste, la de Pocito, porque tenía un desarrollo urbano muy característico y predominó, pero lo que predominó fue una pared realmente de edificio, distinto a lo que es la lógica de las torres, que es distinta, ¿no? Sí, la lógica de la torre permite una permeabilidad mucho mejor, ¿no? Permite una permeabilidad que el bloque no emite. De todas maneras, una cosa que me parece importante es que aquí hablamos del arquitecto y de su proyecto, pero creo que aquí la responsabilidad última es del gobierno departamental, ¿verdad? Es de quienes tienen la posibilidad de aprobar o reprobar esta propuesta.
Y bueno, y ahí creo que hay que esperar que la autoridad pública defienda el interés público, ¿verdad? Y no el interés privado. Bueno, no es lo que pinta. Me parece que el intendente Antía quiere promover estos proyectos porque, claro, genera mucha mano de obra factores sociales, y después genera mucho empleo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, yo con respecto a eso creo que es un argumento de corto aliento, digamos, porque eso es, como dice el viejo dicho, pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? O sea, no se puede instalar un aparato de este tipo con el argumento de que vamos a ofrecer puestos de trabajo cuando estamos hipotecando quizá el futuro de nuevas generaciones, ¿no? El futuro del ambiente, de toda esa zona, ¿verdad? Creo que la asimetría es tan grande que una cosa no justifica la otra, ¿verdad? Yo le hacía un planteo no podemos sacrificar el futuro en aras de unos puestos de trabajo. Los criterios arquitectónicos los ha planteado muy claramente, arquitecta. Ahora, cuando me pongo en el lugar de un inversor turístico, y Punta del Este es un lugar estacional, o sea, la zafra es de algunos pocos meses para disfrutar de la playa, después hay todo un año de temporada baja. Es difícil pensar en proyectos de gran alcance que no estén en la costa, ¿verdad? Porque uno puede pensar, bueno, orientemos hacia adentro el desarrollo, hagámoslo más amigable, pero es difícil, ¿no? Y sí, es difícil, es un desafío, pero hay muchas maneras de resolver las cosas. La arquitectura no es una ciencia, no da respuestas unívocas. Siempre hay muchos modos de resolver situaciones a través de la arquitectura. Es decir, me parece poco creíble pensar que la disyuntiva es o se hace este proyecto o se demuele el hotel, ¿verdad? No es este proyecto o la nada. Creo que hay que buscar otras soluciones, otras respuestas, y creo que la arquitectura puede darlas, ¿verdad? No creo en esa oposición radical que se está planteando. Y si la oposición llegara a hacer esa, claramente prefiero la demolición del hotel que este exabrupto que se está planteando. Perfecto. Laura Alemán, profesora agregada del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por darme espacio para opinar sobre esto. Muy amable. Muchísimas gracias por los conceptos, los argumentos, ¿no, Gerardo? Qué bueno discutir con argumentos. Y también es muy bueno tener el dron de la gente de Canal 10 que nos va describiendo, verlo bien, ¿no? Porque yo la verdad que no lo había visto. Te parte el alma ver esa estructura formidable en ese estado, ¿no? Pero vos fijate que no es el único caso. Tenés el caso del Hotel Argentino de Piriápolis, que bastante ha costado mantenerlo. Son estructuras muy grandes, que ya no tienen la arquitectura como para el turismo moderno. No, claro. Y el Hotel Argentino... Bueno, acá en Montevideo, ¿verdad? Es una construcción formidable. Es divino. Que está en buen estado, pero andás por ahí adentro y si esto es de otra época, responde a una lógica, a una arquitectura, a unas dimensiones. Bueno, el propio Victoria Plaza se le adicionó un edificio atrás, bastante parecido, si se quiere, se hicieron oficinas adelante, es decir, se le busca la vuelta porque si no el proyecto económico no anda. Pero la verdad que muy interesante los argumentos de la arquitecta Alemán. Y bueno, veremos qué sucede en la Junta. ¿Vos sabés cuándo fue diagnosticado? ¿Cuándo entró en problemas? Bueno, ya había entrado antes, cuando nos eliminaron los paraguayos del Mundial del 58. Pero 4 años después fuimos al Mundial de Chile en 1961. No fue bien, le ganamos a Colombia, pero no nos fue bien. Ya se veía que el fútbol uruguayo pertenecía a otra época. Y nada menos que el gran Juan López, director técnico de Central primero, pero quiero decir un hombre de Palermo. Sospeché que venía por ahí la mano. Además de eso, que es lo más importante, fue campeón del mundo en el 50 y que dirigió con Bañulo y Escarone, nada menos, mirá que terceto, ¿no? Dijo en el año 62, nosotros somos como un auto de 1930 y los europeos como un último modelo. Pese a todo, anduvimos a su misma velocidad y fuerza durante un tiempo. Claro, pero después ellos mantuvieron su mismo promedio y nosotros nos desarmamos, ¿no? Y después dice, después vamos a hablar con Gerardo, esto es glorioso. Dice, bueno, nuestro jugador, lo actúo porque es como si lo diera, ¿no? Nuestro jugador tiene espíritu de cómodo. Si bien tratamos de inculcar la necesidad de marcar, de obstaculizar, de correr permanentemente, ubiquémonos en la generación casi, todavía la generación de Maracaná, la generación siguiente, pero la necesidad de obstaculizar, de correr permanentemente, y se entendió perfectamente, no siempre se pudo estar a ese nivel. Bueno,
el resolver este problema nos llevó 40 años más o menos. Por lo menos. Claro. Por lo menos. Pero lo vamos a hablar con Gerardo Gaetano, que viene a presentar este libro formidable. El fútbol que habla de nosotros mismos, ni hablar, Gerardo. Sí. Bueno, antes de ir a la pausa, sí, Nicolás, conocer esos detalles que te sacan una sonrisa es estar dedicado a vos. Mirá este tape. En Dedicar hace 15 años que se comprometen contigo, por eso tienen el Plan Plus, compañía sin límite de días en sanatorio y ahora en domicilio, internaciones domiciliarias, cobertura odontológica y seguro Sura sin costo. Dedicar, con la misma dedicación que vos. Llámalos al 0800 1757. No, ni los campeones eternos ni los últimos, ni los peores del mundo. Tenemos una selección competitiva. Linda selección. Claro, sí. Pero hay cada cuadrazo. Va a estar bueno este mundial. Son muy competitivos. Va a estar bueno para disfrutarlo todo entero. Sí, cómo no. Bueno, arriba la celeste. Ya volvemos, ¿eh? Volvemos, sí, para hablar fútbol. sobre este Uruguay en los mundiales con el exjugador de fútbol y, bueno, historiador y politólogo Gerardo Gaetano.